Después de un poco más de 2 semanas, el meta de Festival Brillante en Pokémon TCG Pocket ya está bastante bien definido, así que vamos a hacer una tier list rankeando los mejores mazos de peor a mejor, para que tengas una mejor idea de cuáles son los que deberías usar para subir en Ranked y cuáles quizás son un poco peor de lo que pensabas. Y recuerda que esto es una selección de todos los mazos que yo considero mínimamente usables o mínimamente meta, así que aunque los de la tier D pueden dejar un poco que desear, son todos relativamente buenos mazos, especialmente en rangos bajos. Y como digo, vamos a ir de peor a mejor, así que empezamos con la tier D, donde vamos a tener el probablemente mejor mazo del meta anterior, Dialga Arceus. Un mazo que, como digo, sigue teniendo una estructura muy buena, pero que contra los mejores mazos del meta actual le cuesta bastante, porque Dialga es muy fácil de tumbar, muy lento para este meta. Por ejemplo, Gyarados Manaphy va a rampear mucho más rápido que tú con Dialga Arceus, y encima después Gyarados pega más fuerte, te va a one-shotear más fácil con rojo. Meowscarada también tiene posibilidades de tumbarte ese Dialga antes de que incluso metas un turbo metálico, justo después de meterlo, para lo cual puede ser un poco tarde, porque después Meowscarada también puede sobrevivir un ataque de Arceus cargados y lleva capa. También se está usando bastante Charizard Moltres, como vamos a ver después, que solo tiene que cargar lo suficiente para atacar 2 veces seguidas y te barre. E incluso a pesar del cambio del meta, mazos de Rampardo siguen estando bastante presentes, que ya sabemos que era su mayor counter el meta pasado. Así que, como digo, no es mal mazo, pero simplemente por los mejores mazos de este meta no le viene bien. Después tenemos uno de los que más he dudado de meter, que es Dialga Goldengo, porque realmente me lo han jugado 2 o 3 veces desde que ha salido la expansión. Y sí que recuerdo que me ganó una vez, pero bueno, mazo un poco meme, de rampeo absoluto y después de suerte, como el antiguo Celebi. Yo personalmente creo que seguiría prefiriendo incluso el Leafeon Celebi, pero bueno, supongo que hay gente que lo juega, así que simplemente si quieres subir lo máximo posible, mejor no juegues esto. Al igual que Clodsire Grafaiai y otras posibles variantes de Clodsire, este mazo no pintaba tan mal, pero a pesar de que hemos rankeado en D al Arceus, para empezar sí que sigue habiendo bastantes Arceus con el mazo de Carnivine que hemos visto últimamente, y las pocas veces que me ha salido Clodsire ha sido una partida gratuita, porque Arceus no puede ser envenenado. Y no solo eso, sino que este mazo tiene una completa dependencia de sus evoluciones. Empiezas la partida con 2 básicos de 50 y 60 de vida y necesitas tener 2 fases 1 diferentes lo más rápido posible, lo cual ya de por sí es muy inconsistente. Wooper tiene 50 de vida, así que muere de Carnivine y muere de Skarmory. Y después, para colmo, Grafaiai es de suerte, por mucho que envenene desde la banca tienes que sacar cara, así que un mazo que tiene demasiadas debilidades en mi opinión. Y por último, en la tier D tenemos Pikachu Magnezone, este mazo que empieza cargando energía con Pachirisu mientras carga Magnezone y a la vez carga Pikachu para rematar con 150 de daño y finalizar la partida. Este es probablemente el mazo de la tier D que más me han jugado este meta, pero aún así tampoco demasiado, y no estoy muy seguro de cuál es la debilidad principal de este mazo para no ser tan bueno, pero creo que es la vida de Pikachu realmente. La vida de Pikachu sumado al poco espacio que tiene el mazo por llevar la línea de Magnezone, ya que no es un mazo con el que encajen muchas curas, así que es muy fácil pegarle con algo a Pikachu en la banca y después traértelo con Helio y rematarlo súper fácil. Y obviamente todos los mazos que lleven Magnezone van a ser un poco más propensos a briquear por ser un fase 2 que depende mucho de tener lo antes posible ese Magneton. El único que lo compensa en mi opinión bastante bien es Skarmory, porque Skarmory es un sólido muy básico que mete mucha presión y que además es solo 2 Pokémon, así que te queda espacio para bastante soporte en el mazo. Después también vamos a hablar de eso, Meowscarada Magnezone, pero en fin, un mazo que en principio no tiene mala estructura, pero que no ha terminado de brillar. Yo creo que sin duda lo que le falta a Pikachu es un Pokémon como Palkia Origen que pueda entrar de segundo punto en la partida, que haga bastante daño y pueda conseguir alguna kill para dejar a Pikachu rematar, para hacer un mazo con una estructura muy parecida al que vimos de Manaphy 4 Palkias, en el que Manaphy carga, después sale Palkia Origen y después Palkia X remata, o en este caso es muy parecido el meta actual con Gyarados. Yo llegué a probar Pachirisu 18 entrenadores, pero metiendo un Pikachu X para rematar la partida y tampoco tenía mala pinta, pero no terminaba de funcionar, así que yo creo que Pikachu tiene mucho potencial para el futuro, pero le falta un poco de soporte. Y vamos ahora con la tier C. Como vemos aquí tenemos 3 variantes de Carnivine Arceus. La primera es la que subimos al canal con doble Giovanni y Farfetch, la otra es la original con el Shamin Sky para retirar, que para mí es mucho más briqueable porque Shamin Sky también es un comienzo malo, y la tercera es la que vamos a poner en tier C, que para mí es bastante sobrevalorada, podríamos decir, porque es Carnivine con Arceus y la línea de Sprigatito Meowscarada. Este mazo para mí tiene 3 cosas, creo, principalmente que no tienen mucho sentido. Lo primero es que Meowscarada y Arceus, por mucho que Arceus sea más caro, acaban haciendo en principio 130 de daños y contando con que Meowscarada le pega un X, por lo cual ya ahí perdemos un poco el sentido de llevar Meowscarada cuando podemos simplemente pegar con Arceus, que es un básico, y Meowscarada es un fase 2 que te va a comer mucho espacio del mazo, que sí que es muy bueno, pero en este mazo no encaja tanto por eso. Además de que la mayoría de mazos de Meowscarada no llevan muchos Pokémon y quieren empezar con Sprigatito para hacer el mazo más fino, acelerarlo mucho y evolucionar rápido, mientras que con Arceus Carnivine siempre vas a querer empezar metiendo presión con Carnivine, por lo cual no vas a aprovechar ese pedir ayuda de Sprigatito, y si lo haces no vas a aprovechar esa presión de Carnivine, así que
un poco redundante. Y lo último es eso, pues simplemente estamos jugando una fase 2 dentro del mazo de Arceus Carnivine que te va a ocupar mucho espacio, que te va a briquear de vez en cuando, etcétera, etcétera. No recuerdo ninguna vez que haya jugado contra este mazo y haya perdido, porque, como digo, me parece bastante fácil, así que simplemente mejores variantes de Arceus Carnivine que vamos a ver más tarde. Siguiente mazo en la tier C, otro que me parece súper sobrevalorado actualmente, Weavile Darkrai. Tuvo su momento, pero este mazo siempre ha tenido una combinación de cartas al inicio muy dependiente de ella. Necesitamos poner Sneasel delante, poner Weavile, ir primeros, tener Maya a lo mejor para meter Aura Pesadilla, pasarle la energía a Weavile y poder meter 90 de daño y a partir de ahí sí que es una presión brutal, casi inaguantable, pero que pasa muy pocas veces. Seguramente sea porque he maineado Arceus Carnivine con doble Giovanni, pero para mí todos los mazos de este meta que empiezan con un básico que tiene que evolucionar porque es fase 1 y tiene 50 o 60 de vida, me parece que es tan fatal porque puedes perder en turno 1 literalmente. Y encima para colmo está en el meta tanto los mazos de Miscarada como este Carnivine una vez más. Los dos son tipo siniestro con debilidad tipo planta por el bicho. Carnivine les mete 70 en turno 1 y Miscarada los barre cuando evoluciona, incluso si tienen capa por la debilidad con rojo, porque los dos son EX también. Así que debilidades muy fuertes y falta de consistencia comparado con muchísimos otros mazos tier C en mi opinión. Parecido pasa con Darkrai Greninja, que parece que ha resurgido un poco en esta última semana, quedó top 3 en el Ursi si no me equivoco. Un mazo del antiguo meta un poco adaptado, pone ese Druddigon delante, empieza a construir el Greninja y a meter Aura Pesadilla, pero también lleva Giratina, que no es mala idea porque al final estás haciendo lo mismo que en Darkrai Giratina, que es jugar pasivo, meter Aura Pesadilla, pasar turno, a la vez que formas a Greninja para potenciar aún más ese daño pasivo con Darkrai, por lo que puedes ir cargando a Giratina tranquilamente, mientras el rival si te pega se hace daño con la piel tosca, etcétera, etcétera. Pero literalmente esa estrategia creo que es la única del meta que requiere un Pokémon diferente en cada spot de la banca, o sea, al delante Druddigon y en la banca un espacio para Greninja, otro para Darkrai y otro para Giratina. Además solo lleva un Giratina, es súper fácil que no te toque al principio, es súper inconsistente, fase 2 mezclado con muchos básicos diferentes. Como digo, estoy intentando justificar por qué lo pongo en la tier C, pero de todas maneras no es mal mazo. Supongo que hay veces que si no te sale Druddigon y Greninja se puede jugar un poco como Darkrai Giratina y consigues al Greninja más lentamente pasando el Druddigon y tal. En general en la tier C hay mazos que tienen mucha potencia cuando sale todo bien, pero que son muy inconsistentes, que no es tan fácil que salga todo bien y que tienen algunas debilidades muy claras o versiones mejores. Lo mismo pasa con Giratina Dragonite, este mazo que yo lo he intentado grabar un par de veces para traerlo al canal, pero no me termina de convencer. Este hace algo parecido a lo que hemos visto en el mazo anterior, pero en este caso no llevamos Darkrai, simplemente es Druddigon delante y tenemos tanto la alternativa de ir cargando a Giratina, bueno, alternativa no, de intentar hacer las dos cosas a la vez y atacar con la que salga mejor, ya sea cargar Giratina pasando turnos mientras formamos al Dragonite, o puede que el Dragonite salga muy rápido pero el Giratina te haya tardado un par de turnos, así que ya pierdes esa carga de la habilidad. En una partida perfecta irías Druddigon, el rival te lo mata, sales con Dragonite, el Cometa Draco consigue alguna kill y deja el tablero medio reventado y cierras la partida con Giratina, pero como digo tienes esa doble alternativa, ¿no? Dragonite puede carrear por sí solo perfectamente y Giratina también. Yo a pesar de eso cuando lo he probado no me daba tiempo de hacer ninguna de las dos cosas. Giratina es muy bueno pero por sí solo comparado con el mazo sin Darkrai o sin Mewtwo, en general no te vale para barrer la partida, te vale si acaso para conseguir alguna kill y teniendo un mazo que el resto de Pokémon no son EX, si te matan el Druddigon ya solo pierdes con Giratina, etcétera, etcétera. Y Dragonite lo de siempre, a pesar de ser un mazo pasivo me parece extremadamente inconsistente y mira que con las energías no tuve problema cuando lo probé, pero más en general con las evoluciones y con los objetivos de Cometa Draco. Además existe ahora Wugtrio que sí que sé que no tiene nada que ver con este mazo, pero en general es una mejor versión más rápida de Dragonite. Pero hablando de Wugtrio también vamos a poner aquí en la tier C este mazo de Palkia, Manaphy, Wugtrio. En mi opinión la variante más consistente de Wugtrio porque se juega como Gyarados un poco. No tiene ni por qué llevar Misty este mazo, ponemos a Manaphy delante, cargamos tanto al Wugtrio como al Palkia, después sale Wugtrio y Palkia puede rematar, pero este mazo tiene el problema de que ya sabemos que Manaphy es un no X súper frágil, que cuando te lo matan después con un X te terminan la partida súper fácil, que es para lo que hemos dicho que está Palkia origen y este mazo eso no lo tiene. Literalmente la mejor opción que tienes es que te salga todo perfecto y salir con Wugtrio muy rápido retirando a Manaphy para que el Manaphy no muera y después de que te maten a Wugtrio salir con Palkia o algo así, lo cual Una vez más, mucha potencia cuando sale todo bien, pero muy inconsistente. Después tenemos la versión de 16 entrenadores con Wugtrio, que realmente no la he puesto en la tier list, pero la podemos meter en el saco con la de Articuno, que sí que obviamente depende aún más de la suerte, pero creo que en general es más potente. Las vamos a poner en tier B. Y no sé qué pasa últimamente, pero a mí cuando me ha salido algún mazo de estos de Misty, casi nunca fallan al menos una cara. Parece que la Misty estuviera bufada por algún motivo, y parece de broma, pero yo he jugado el Articuno 18 entrenadores para subir hasta Ultra Ball lo más rápido posible cuando salió Ranked, y el recluta
Recluta del Team Rocket le da cierta consistencia al mazo porque son 4 cartas de tirar moneda hasta que salga cruz y alguna te va a salir 100%. Empiezas tirando Misty, puede que te dé energía, como digo, parece que últimamente siempre les pasa, pero en caso de que no, sigues teniendo la siguiente oportunidad de que cuando te vaya a atacar el rival le puedes tirar Recluta del Team Rocket y si no has ganado energía, retrasar tú al rival, ¿no? Y como digo, llevando 4 cartas de ese estilo es difícil que alguna no acierte. Cuando no acierta ninguna o simplemente no tocan esas cartas, no gana mucho el mazo, pero aún así es jugable, así que yo creo que la tier B está bien. Al principio de Ranked me salía mucho, después me dejó de salir por mucho tiempo y estos últimos días en Master Ball o cerca de Master Ball me han empezado a salir más otra vez. Pero bueno, seguimos con la siguiente variante de Arceus Carnivine, como digo, la que lleva el Shamin Sky y la que lleva Maya para retirar a Carnivine y pasar energía más rápida a Arceus. Parecido a los mazos de la tier C, cuando te sale todo bien tiene más potencia, pero en la práctica va a tener menos consistencia porque, como digo, Shamin no se puede retirar gratis a sí mismo y como ya llevas a Shamin para retirar no vas a llevar velocidad X, por lo cual además de tener a Arceus como único comienzo malo también tienes ese Shamin, lo vas a tener más frecuentemente un comienzo malo y después muchas veces cuando necesites Maya no la vas a tener. En general creo que Carnivine tampoco necesita retirarse mucho y aún así no deja de ser bastante parecida a esta variante que vamos a ver más tarde, así que tier B está bien. Después tenemos todos los mazos, diría yo, de Meowscarada, que para mí han bajado un poco. Hace una semana o dos los habría puesto en tier A como mínimo. Y es que las 3 variantes son diferentes, pero tienen cada una debilidad que no me gusta. La más equilibrada diría que es Meowscarada Vidril, pero a la vez Vidril digamos que es la alternativa para pegarle a los no X, porque Meowscarada les hace muy poco daño y aún así solo pega 80. También hay que contar un poco el factor de que Vidril descarta energías y Meowscarada pega fuerte a los X, dos cosas que son buenas contra Giratina, pero a la vez ¿para qué llevas a Vidril si ya tienes a Meowscarada que los barre? Pero aún así se siente como la más sólida por lo que vamos a ver ahora. Después tenemos la de Wigglytuff. En vez de llevar la línea de Vidril solo llevamos a Wigglytuff para curar a Meowscarada. Esta variante surgió cuando los mazos de Meowscarada Vidril estaban más en el meta, porque esta variante tiene todo lo bueno que tiene Meowscarada, que es barrer a los EX, a Giratina, a Darkrai, etc. Pero con Wigglytuff hacíamos mucho más favorable otros matchups contra otros Meowscaradas, porque Sakura ayudaba a aguantar por encima del Meowscarada rival y además también hacía incluso un poco mejor el matchup de Darkrai Giratina, porque Wigglytuff sirve para curar los auras, pesadilla, etcétera, y también te va a ayudar a aguantar mucho más. Pero como digo, han surgido más nuevos mazos, pero lógicamente si los mazos de Meowscarada bajan un poco, este va a ser el que más baje. Y después tenemos la última que ha surgido, que parece que está reventando bastante. Hay muchísima gente que le encanta este mazo, que es Meowscarada Magnezone, y lo pongo en tier B porque realmente tiene bastante potencia, pero a mí este mazo no me gusta nada. Me parece de lo más briqueable que hay en el meta, porque son 2 líneas completas de fase 2, tanto Vidril como Wigglytuff. Solo llevamos una línea del Vidril y del Wigglytuff, mientras que este Magnezone lo llevamos completo. Tiene muy poco espacio para soporte este mazo, porque son 12 cartas de Pokémon. Y después, como he dicho antes, otra debilidad que no me gusta nada es que los 4 básicos del mazo son o Magnemite o Sprigatito. Los 4 básicos del mazo tienen 60 de vida, así que 100% vas a empezar con un básico de 60 de vida delante, lo cual es peligroso contra los mazos de presión rápida, y con que briquees un poco ya estás fuera. La principal ventaja que tiene este mazo es que es el mazo de no X más potente, porque tanto Meowscarada como Magnezone son muy buenos. Los dos tienen 140, 160 de vida con capa, lo cual es una barbaridad, y el rival 100% va a tener que matar a 3 de ellos. Y por ejemplo, si tienes 2 completamente cargados en la banca para cuando te sale un Gyarados, 100% le ganas, porque Magnezone le pega con debilidad, Meowscarada le pega fuerte porque es X, y Gyarados, como digo, te tiene que barrer a los 3 después de que te mate el primero. Atacas con Meowscarada, te mata también el Meowscarada y ahí terminas con Magnezone la partida 100%. Así que, como digo, súper potente, pero bastante briqueable. Y por último en la tier B tenemos Rampardos Lucario. Este mazo que muy parecido también, súper potente, y en parte creo que debería ponerlo en tier A, pero es que no quiero porque también es un mazo súper inconsistente, incluso más todavía con ese fósil, y me da rabia porque realmente pienso que debería estar en la tier A por el simple hecho de que mi mente lo valora como tier A, porque siempre que juego contra él lo consiguen todo súper rápido. Evolucionan a Lucario en el segundo turno, evolucionan a Rampardos muy rápido. Solo de vez en cuando les gano con Arceus Carnivine porque le puedo pegar con el fósil a Rotom, y después de un golpe de Rotom, si no tiene para evolucionarlo, o lo descartas o lo pierdes el fósil, y si descartas el fósil te va a costar mucho encontrar el segundo. E incluso si lo evolucionan a Cranidos tengo la opción de traérmelo con Helio y pegarle con Carnivine con la debilidad, lo one-shoteamos. Pero en general, tío, no es normal lo fácil que consiguen a Lucario siempre. Y obviamente Rampardos con Lucario es prácticamente imparable, 150 de daño, 170 con rojo. La cosa es eso, nunca lo he visto en un matchup contra, por ejemplo, Darkrai Giratina, donde sí que Rampardos técnicamente te puede barrer el mapa, pero a la vez con simplemente tener a Darkrai cargado en la banca después de que Rampardos te pegue el primer ataque y se haga daño a sí
mismo, el Rampardos se iría fuera, así que no entiendo con cuánta consistencia ganan ese matchup, la verdad. Pero bueno, como digo, necesitan muy rápido un fase 1, Rampardos es un fase 2 que viene de fósil, que no te puede salir de las Pokéball, así que me parece increíblemente inconsistente, pero que por algún motivo muchas veces lo consiguen muy rápido. Después en la Tier A tenemos su versión más consistente, en mi opinión, que es más centrada en Hitmonlee y sin Lucario, obviamente una versión menos potente porque no tiene ese Lucario para hacer 20 más de daño con Rampardos, pero lo de siempre, ¿no? Un poco de menos potencia y mucha más consistencia, para mí es un punto más espacio en el mazo para soporte. Hitmonlee es muy bueno en el meta en general, a Darkrai Giratina le puede pegar 30 y solo se pueden recuperar por completo una vez con la chica del centro Pokémon, las pociones siguen dejando a Helio habilitado, así que eso es una ventaja comparado con el Rotom al que yo estoy acostumbrado que pega 20, y para cuando no sale Rampardos tan rápido dejamos a Marshadow preparado también, así que eso, muy parecido de Lucario pero un poco menos potente sin ese Lucario y más consistente con más espacio en el mazo, al igual que Gallade Hitmonlee, que como digo debería ser más consistente, pero me han briqueado más Gallades que Rampardos Lucarios, literalmente. Aunque Gallade depende de las energías del rival para hacer mucho daño, tiene algunas ventajas claras comparado con Rampardos. Ralts es un básico que sí te puede salir de las Pokéball, lo cual se puede ver como ventaja a veces y como desventaja a veces, pero en general es más seguro y además tiene teletransporte para poder retirarlo, sí que pierdes un turno de ataque, pero no tienes que llevar cartas de retirada, o al menos no tantas o no dependes de ellas. Y después obviamente siendo un X tiene muchísima más vida y después de matar algo no se quita la mitad de vida casi, por lo cual tiene muchísimo más aguante, es mucho más difícil de tumbar. Ni Gyarados ni Giratina lo one-shotean con rojo a menos que le pegue a un casco dentado y aún así tienes la opción a capa gigante. Y al final en general tanto Gyarados como Giratina, que son dos de las cosas más potentes del meta, pegan con 4 energías, por lo que Gallade hace incluso un poco más de daño que Rampardos, solo por coste 2 de energía. El mazo entero es muy barato, Hitmonlee, Marshadow, etcétera, así que por ahí no hay mucho problema. Así que como digo, muy parecidas con algunos pros y algunos contras cada una, pero para mí Gallade es la más consistente. Y hablando de consistencia, vamos con Carnivine Arceus, mi mazo favorito con el que yo he subido a Master Ball y el que he estado maineando desde Ultra Ball prácticamente. Puede que sea uno de los mazos más difíciles de jugar junto a Giratina Mewtwo en mi opinión, pero me parece uno de los mejores mazos para subir en Ranked porque le puede ganar a todo, aunque algunos matchups como Darkrai Giratina sean un poco 50-50. Contra muchísimas cosas vamos a ganar en turno 1 por tener Carnivine y doble Giovanni, que es no solo one-shoteamos los Manaphy y los Magikarp contra Gyarados, que la mayoría de veces es un matchup regalado a menos que tengan suerte, sino que como digo también esos Sprigatitos, esos Magnemites, esos Sneasels, que ni siquiera necesitamos Giovanni porque tienen debilidad, y en general como digo es muy consistente, podemos salir con Rotom en cualquier situación para después retirarlo y corregir un mal comienzo o después de que nos hayan matado un Pokémon. Todo el mazo requiere coste 1 de energía, menos Arceus que es 3, lo cual es moderado y te da tiempo a cargarlo. Tiene muchísimo soporte con una Sabrina y 2 Helios y 2 Giovannis y un rojo. La única carta que le hace un poco más de counter es Venus, porque después de que le mates al rival un Pokémon X, te tiran Venus, te deja con una carta y necesitas probablemente tanto algún soporte como puede ser Helio rojo, como rellenar la banca con un par de Pokémon a lo mejor que tenías en mano. Así que hay que jugar teniéndola muy presente, desperdiciar cartas que no te vayan a hacer falta para tener mejor probabilidad de robar lo que necesitas después de que te tiren Venus y simplemente ir colocándolo todo. Encima creo que ahora una variante de Darkrai Giratina más moderna tiene doble Venus, me lo jugaron una vez pero estoy viendo que es algo que se está poniendo de moda, pero bueno, en general la Venus del principio de la partida no le hace mucho daño, así como digo, en cuanto tenemos la capa gigante la colocamos para asegurar que Arceus no puede ser one-shoteado y vamos colocando esos Pokémon y tal, estamos bien. Seguimos con Giratina Mewtwo, como digo, para mí posiblemente este mazo podría ser tier S, pero parece que comparado con hace una semana y pico o dos se juega un poco menos, se ha ido todo mucho más a Darkrai Giratina, y es que creo que es porque, como digo, es bastante más difícil de jugar, hay que manejar muy bien las energías en este mazo, saber perfectamente cómo ganar algunas cosas en específico y no simplemente cargar a Giratina, atacar lo más rápido posible y después cargar a Mewtwo porque no te va a salir bien. Aún así sí que es cierto que la principal ventaja comparada con Darkrai Giratina es que como llevamos energía psíquica, Giratina puede atacar 100% en el tercer turno, lo cual es una presión muy potente, y aparte quieras que no que Darkrai te pegue con debilidad pues afecta un poco, pero bueno, como digo, supongo que su principal debilidad es que teniendo a Darkrai Giratina, que es más fácil de jugar, ¿para qué jugar a Darkrai Mewtwo, no? Que diga Giratina Mewtwo. Seguimos con Charizard Moltres. Este es el claro ejemplo de potencia versus consistencia, pero por algún motivo pasa un poco como Rampardos Lucario, ¿no? Los jugadores de Charizard parece que siempre tienen todo lo perfecto en mano para conseguirlo. Y es que el Charizard de genes formidables ha vuelto porque es muy bueno, ya que con tenerlo preparado para atacar 2 veces seguidas te barre casi todo el meta porque tiene también 180 de vida, como Gyarados es casi imposible de one-shotear. Y como digo,
Giratina Mewtwo, la ataca primero a Giratina, después a Mewtwo y partida. Darkrai Giratina, igual, con atacar 2 veces te lo barres al completo. Y encima después tenemos Gyarados, que es el otro que tiene 180 de vida, igual que él, así que es casi imposible de one-shotear, pero Charizard es el único que one-shotea cosas y Gyarados no. Sí que es cierto que precisamente como Charizard tiene debilidad al tipo agua, pues depende de tener capa gigante para que Gyarados no lo one-shotee, porque son 140, debilidad 160, más rojo 180, así que sí que podría, pero con una capa ya se lo complicas bastante, tienes que pegarle primero un casco dentado y lo normal sería que Gyarados te pegue antes a ti que tú a él, mientras que Charizard no tiene ese problema. Charizard es más lento, pero mientras esté cargado, pues te va a one-shotear el Gyarados. ¿Cuál es la cosa? Que es un fase 2 obviamente y que depende de tener al principio Moltres delante, Charmander detrás y después de empezar a meter caras con Moltres, que no es tan difícil porque son 3 monedas, no es lo mismo que una Misty porque se tiran 3 monedas sí o sí, aunque saques cruce en la primera. Enigma ha hecho este tipo de mazos mucho más consistente también, pero bueno, lo de siempre, si Charizard sale bien, le gana cualquier mazo del juego y a la vez es uno de los que más puede briquear, pero bueno, ahí está en tierra. Seguimos precisamente con Gyarados, un mazo que probablemente la mayoría de gente ponga en tier S. La mayoría defienden que lo bueno que tiene es que es el mejor matchup contra Darkrai Giratina, pero incluso Darkrai Giratina y Giratina Mewtwo están encontrando la forma de ganarle de manera relativamente consistente a Gyarados. Tiene que salir todo bien, pero bueno, a mí el mazo de Gyarados no me gusta por 2 motivos. Como digo, he maineado a Arceus Carnivine y me parece una partida gratuita el 90% de las veces, excepto cuando tienen suerte. Recuerdo que una vez el Gyarados me ganó porque yo tenía Arceus cargado en la banca con 2 energías y los 2 turnos seguidos que me atacó Gyarados descartó energía mi Arceus impidiendo que atacara el siguiente turno, pero bueno, eso es completa suerte porque descarta una energía aleatoria de todo el tablero y después aún así me parece un mazo relativamente poco consistente que depende demasiado de empezar con Manaphy delante, Magikarp detrás y preferiblemente Palkia Origen a un lado y después de aún así tener todo ese comienzo dependes de encontrar a Gyarados porque hay veces que briquean por mucho que sea en fase 1. Contra mazos de presión rápida también dependes un poco de Misty para que te des aceleración y poder sacar a Gyarados si es que lo tienes. Como digo, estoy intentando justificar por qué no lo pongo en tier S como haría la mayoría de la gente, pero es un mazo brutal obviamente. Gyarados es el fase 1 con más vida del juego para compensar que Magikarp es el básico con menos vida, que bueno, ahí también podríamos meter que están los Hitmonlees que pueden one-shotear a Magikarp también, pero una vez lo tienes cargado, 140 es un daño súper sólido para este meta, con rojo 160 one-shotea un Darkrai con capa, a Giratina de cualquier forma también, y si encima muchas veces le pones casco dentado, te salen mejores números todavía, como digo, para posiblemente one-shotear a ese Gyarados, a ese Charizard incluso con capa gigante a lo mejor, o a un Mewtwo que no te puede ni one-shotear con guía PSI y si te pega se hace daño con el casco, y ahí sí lo tendrías a rango de Gyarados con rojo, pero bueno, como digo, para mí está un escalón por debajo del mejor mazo. Terminamos la tier A con Skarmory y Magnezone, el otro mazo principal para mí de presión rápida con ese Skarmory que 100% va a tener una herramienta llevando 4 en el mazo y te empieza a pegar por 50 y después Magnezone se carga solo, un mazo muy simple que también se ha hecho más consistente gracias a Enigma y como digo, a diferencia de mi Euskarada, Magnezone tiene bastante espacio para soporte, lo cual hace el mazo bastante más sólido. Y bueno, Magnezone, que como digo, más que por el daño en este meta es bueno por la vida que tiene siendo un no X, ya que con capa pocas cosas la pueden one-shotear. Por ejemplo, Gyarados lleva 2 rojos normalmente para el matchup de Darkrai Giratina, así que no puede one-shotear a Magnezone, lo cual sumado a Skarmory, que igual que Carnivine one-shotea a Manaphy y a Magikarp, es probablemente otro de los matchups regalados de ese mazo y es uno de los más jugados del meta. Y bueno, para mí el único mazo en tier es este meta, es Darkrai Giratina, que como digo, estos últimos días se está jugando demasiado, es prácticamente lo único que hay. Probablemente la mezcla perfecta de que puede ganarle a todo y la consistencia brutal, que terminó de despegar cuando la gente empezó a sacar Druddigon del mazo, resultó ser mejor, solo 4 Pokémon, empezamos a meter Aura Pesadilla y a cargar Giratina. Yo personalmente no lo juego nunca porque no me gusta mucho tener que jugar tanto Mirror Matchup, es decir, jugar contra el mismo mazo al que yo estoy jugando, ya que eso sí que se puede sentir bastante aleatorio si el rival simplemente tiene un poco de mejor comienzo que tú comparado contigo. Teniendo el mismo mazo ya probablemente pierdas la partida, pero bueno, un mazo que aunque he dicho que este es más complicado de jugar, el de Giratina Mewtwo también es bastante metódico y hay que controlar bien cada movimiento, no cometer ningún error y si lo haces, como digo, le vas a ganar a todo. Así que bueno, aquí lo tenemos, esta es la tier list. Comenta tú qué opinas, si estás de acuerdo o desacuerdo, qué subirías y qué bajarías de tier y nos vemos en la próxima.